Hola, buenos días. Mi nombre es María del Carmen Carrillo Hernández y estoy estudiando en la Universidad CNSI Virtual y este es el proyecto integrador de contabilidad financiera 2. En esta actividad nos pide que grabemos un video y contestemos unas preguntas que a continuación describo. La primera pregunta es: ¿qué variantes conforman el capital variado? Es el dinero invertido en una empresa por sus dueños que puede ser retirado en cualquier momento sin afectar el patrimonio de la empresa. Este rubro se conforma por las aportaciones de los propietarios de la entidad, como por ejemplo el capital social, conjunto de aportaciones de los socios a la sociedad, el cual establece una escritura constitutiva. Las aportaciones para futuros aumentos del capital son las aportaciones de los socios que aplicarán aumentos del capital. Prima pagado en colocación de acciones, valor adicional que se genera cuando la entidad vende una acción a un valor superior a su valor nominal. La segunda pregunta es: ¿cuál es la relación en cuanto a reservas de capital y los tipos de reserva? Las reservas de capital son parte importante de la estructura financiera de una empresa. Estas reservas representan los recursos económicos que una empresa ha acumulado a lo largo del tiempo, y existen diferentes tipos de reservas de capital, como la reserva legal, que es obligatoria y se destina a cubrir pérdidas posibles futuras; la reserva estatutaria, que se establece en los estatutos de la empresa y puede tener distintos propósitos; la reserva voluntaria, que es creada por la empresa de forma discrecional y puede ser utilizada por diversos fines; y la reserva por prima de emisión de acciones, que se forma cuando una empresa emite acciones a un precio superior a su valor nominal. La tercera pregunta es: describe un caso práctico en el que aplique cada uno de los tres dividendos. Dividendos en efectivos. Las empresas emitirán un dividendo en efectivo para indicar que la empresa funciona bien y atraer nuevos ingresos. Ejemplo: si el 1 de octubre del 2014 la Asamblea de Accionistas de la empresa Rojo S.A. declara dividendos de 2 pesos sobre cada acción común, que se le pagará el 1 de enero de 2015 a acciones registradas a la fecha de la declaración, existen 500,000 acciones emitidas y pagadas. Los de dividendos son pagados en efectivo. Dividendos en acciones. Dice, es que en el momento que los accionistas deciden, pueden utilizar parte de las utilidades retenidas para aumentar el importe del capital social mediante la distribución de dividendos en acciones. Ejemplo: el 1 de octubre del 2014 la Asamblea de Accionistas de la empresa Rojo S.A. declara su dividendo de 2 pesos sobre cada acción, que se pagará el 1 de enero del 2015 a accionistas registrados. La fecha de declaración existen 500,000 acciones emitidas y pagadas. Los dividendos son pagados en acciones. Dividendos por distribución en acciones. El 1 de octubre del 2015 la Asamblea de Accionistas de la empresa Rojo S.A. declara un dividendo de 2 pesos sobre cada acción común, que se pagará el 1 de enero de 2015 a los accionistas registrados en la fecha de la aclaración. Existen 500,000 acciones emitidas y pagadas. Los dividendos son pagados en acciones. Dividendos en especie, cuando los socios o accionistas decretan dividendos pagados en especie, por ejemplo, como un terreno, una casa, etcétera. La quinta pregunta es: ¿de qué manera resumen las reglas de evaluación del capital ganado? El capital ganado incluye los saldos de las utilidades netas acumulados, incluyendo las retenidas en reserva de capital, las pérdidas acumuladas y, en su caso, los otros resultados integrales acumulados. El tratamiento de los ORI establecidos en la NIF B3, estado resultado integral, y otras NIF. La siguiente pregunta es: ¿qué son los asientos contables y cuál es su relevancia? Los asientos contables son todos los hechos económicos, es decir, las operaciones que afectan las finanzas de la empresa, que se registran en los libros de contabilidad. Se trata de todas las entradas y salidas que hay en las cuentas, sea ingresos, gastos, compras, ventas, entre otros, etc. Su relevancia es que cada asiento incluye información específica como la fecha de transacción, la cuenta afectada, el monto y una descripción de la operación. La siguiente pregunta es: ¿cómo defines a la variación del capital contable? Se define a los movimientos del propietario, creación de reservas, utilidad y pérdida integral como los componentes del estado de variaciones en el capital contable de las entidades lucrativas. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los siguientes elementos
que conforman la utilidad integral. La utilidad integral es la utilidad o pérdida neta del periodo más aquellas partidas cuyo efecto dicho periodo se reflejen directamente en el capital contable, no constituyen aportaciones, reducciones y distribución del capital. Bueno, estas serían todas las preguntas. Muchas gracias. Hasta luego.